nombre es Víctor González. Vamos a hablar en microbiología de los tipos de actividades microbianas que se presentan. Las actividades dependen especialmente del tipo de especies que se encuentren presentes en esta. Su tamaño de población y su estado fisiológico dependen del hábitat donde se encuentren, si es agua o es tierra. Entonces, depende de donde se encuentren, asimismo es la actividad que ellas van a presentar y la velocidad que presentan estas actividades. eh, Están sujetos a los nutrientes que allí se encuentren disponibles. El, el crecimiento también predomina del ecosistema. Influyen muchos factores. En esa actividad microbianas pueden tener efectos leves o radicales y pueden fomentar o reducir actividad de su población. Los recursos que más influyen o más alteran el crecimiento microbiano es el carbono orgánico, el nitrógeno y muchos macronutrientes que allí se encuentran. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Esto es dependiendo de el grupo o conjunto de microorganismos que allí se encuentran. Todos estos van relacionados a la misma especie, que están todos en el mismo sitio. Pueden originarse partiendo de una célula. Hay otras comunidades microbianas de una especie que se pueden asociar con otras poblaciones de microbios para así contribuir al desarrollo de estas. Dice que la riqueza y la abundancia. Entonces, ¿qué quiere decir la riqueza? La riqueza es los diferentes grupos de microorganismos que hay en este sitio, en este hábitat. Y la abundancia quiere decir el número de los individuos de una misma especie que se encuentran allí. La riqueza y la abundancia en un hábitat está sujeto a la cantidad de nutrientes que hayan disponibles y las óptimas condiciones del hábitat. Si encontramos un hábitat con suficiente materia orgánica, serían unos suelos propios y óptimos para que haya esta diversidad, haya riqueza de los micronutrientes en estos hábitats. Los microorganismos tienen un papel fundamental y muy importante en el suelo, porque el suelo necesita energía y mucha de la energía la capturan del sol microorganismos fotótrofos, que ellos esta energía la convierten en materia orgánica. Otros obtienen el carbono orgánico y muchas sustancias más. Estos lo transforman en materia orgánica y algunos micro y macronutrientes como el nitrógeno, el fósforo y muchos más elementos que necesita el suelo. Como en el suelo las concentraciones del nitrógeno no es igual, no es homogénea, entonces existen algunos microorganismos aeróbicos y otros que son microorganismos anaeróbicos. Entonces los aeróbicos, como requieren mayor cantidad de nitrógeno para vivir, ellos viven más cerca de la capa superficial, y los anaeróbicos, como necesitan menos cantidad de nitrógeno, requieren menos nitrógeno,
ellos pueden vivir más hacia el centro de la capa del suelo. En el suelo se pueden presentar competencias o se pueden encontrar cooperaciones entre los microorganismos. Muchas de las competencias es por los nutrientes o recursos que tenga el sitio o el hábitat donde se encuentra. Y la cooperación incorpora un proceso que se llama sintrofia, que es el proceso donde unos tienen que integrarse en las transformaciones de algunos procesos que solos no pueden. Estas cooperaciones son importantes ya que les facilita el ciclo anóxico del carbono. Así contribuyen al desarrollo de los mismos. Bueno, el suelo está formado por tres capas o horizontes. Están denominados horizonte A, B y C. En el horizonte A, en la parte superficial del suelo encontramos lo que es la parte vegetal, la parte viva del suelo, de las plantas. En la parte superficial encontramos la materia orgánica, que es donde fácil se desarrolla una planta, un cultivo o lo que pongamos allí. En el horizonte B lo denominamos subsuelo, es donde ya se acumulan los minerales, las partes húmicas, y allí ya la materia orgánica es muy escasa. Y el horizonte C, que es la base del suelo, es la base donde se desarrollan, o sea, ya encontramos roca. Allí ya no hay actividad de microorganismos. Como lo decíamos ahorita, está en el horizonte A, es donde se encuentran la mayoría de las cantidades de las raíces de las plantas, que son las que reciben los nutrientes. Allí es donde se concentra la mayor cantidad de nutrientes en el suelo, y que esto favorece al desarrollo de los microorganismos. Entonces allí es donde realmente se alimenta las plantas. Y el efecto rizosférico pues se da por la cantidad de nutrientes que las raíces generan para los microorganismos, y esto establece la relación de intercambio entre los dos, entre plantas, suelo y microorganismos. Si hablamos de los puntos más activos del suelo, pues como ya lo hemos estado diciendo, es el horizonte A, que es donde se encuentra el cúmulo de raíces, se encuentra la mayor concentración de materia orgánica, y es donde hay más actividad microbiana de los microorganismos. Por eso la parte más activa es el horizonte A. Bueno, las CBS pues son las costras biológicas del suelo, que son los hábitats de los microorganismos en las tierras desérticas o en las tierras áridas, que son donde habitan las cianobacterias, las cuales son muy importantes para hacer disponible o para aportar el nitrógeno en esta parte del suelo para la parte biológica, como las plantas. Entonces son muy importantes porque ellas también eh, proporcionan disponibilidad de agua para estas plantas. Bueno, el microambiente es el que dirige, el que rige qué grado de microorganismos están presentes en estas partes del suelo. Todo esto que lo rige o que lo dirige, pues tiene mucho que ver con su pH, tiene que ver con su temperatura, la cantidad de micro y macronutrientes que hayan en ese punto. De allí se relacionan las condiciones que presentan los microorganismos en este sitio, de acuerdo a las condiciones fisiológicas que haya.
Bueno, la especiación a la práctica del subsuelo se da por el aislamiento que se da a largo plazo a los microorganismos que hay en el agua subterránea en el suelo, los cuales no experimentan desplazamientos de agua superficiales al subsuelo. De allí se genera una nueva especie de, de microorganismos que hace que un suelo sea sano o sea mucho más productivo. Eso depende de la cantidad, la abundancia, la diversidad de microorganismos que estén allí presentes. Ellos son los que ayudan a preservar y sostener un ecosistema. El suelo pues, es más productivo o tiene más nutrientes y minerales del proceso de la renovación del carbono. Entonces esto nos hace que haya más cantidad, haya más cantidad de nutrientes y hayan mejores procesos biológicos, que por medio de la amortiguación microbiológica podemos tener mejores resultados de los suelos. Tenemos suelos más fértiles y más prácticos. La biomasa microbiana del suelo depende y tiene muchos factores, depende del hábitat o del sitio donde se encuentre lo que estemos estudiando. Entre ellos tiene mucho que ver la calidad de suelo, que eso se relaciona con pH, con carbono, con el nitrógeno, con el oxígeno. También tiene que ver el macroclima y la topografía que allí se encuentre para facilitar el desarrollo de los microorganismos. Depende de lo que tengamos en el suelo o lo que se nos presente, la vegetación, composición, concentraciones de materia orgánica, todo esto, toda esta variabilidad de biomasa microbiana se gobierna por eso, por la variabilidad climática que incide mucho o impacta mucho en la formación de los suelos. Esto es lo que nos hace la, la, la variabilidad climática. Para que haya una buena vegetación, que haya buena supervivencia, lo principal y lo importante es que tengan disponibilidad de comida, disponibilidad de nutrientes. Y para los ecosistemas que son muy pobres o que son escasos en nutrientes, el reservorio que ellos tienen es la biomasa microbiana del suelo. Allí es donde se conserva la nutrición para nuestra vegetación, para darle supervivencia a ella. Para la rehabilitación de los ecosistemas, el punto importante es la biomasa de microorganismos que hay en el suelo, porque es que ellos son el reservorio, como lo decíamos antes, de los micronutrientes y macronutrientes para la capa vegetal, para las plantas. Entonces ellos son la parte confiable para restaurar nuestros suelos. La biomasa tiene mucho que ver en la productividad, el tamaño tiene que ver mucho cómo puede proveer o dar más productividad de un ecosistema, debido a que es un punto muy importante, fundamental. Puede considerarse como un indicador biológico clave y sensible para, de las perturbaciones originadas de las alteraciones del suelo. Entonces, los puntos claves de nutrientes para rehabilitar un ecosistema o un suelo es el tamaño de la biomasa microbiana que tengamos allí presentes. En las prácticas de restauración mixtas son buenas opciones para volver más productivo un suelo. Hay que seleccionar muy buenas especies a plantar. Esto facilita la forestación.
hay que seleccionar buenos bioinoculantes. Estos pueden aumentar y mejorar la biomasa microbiana del suelo. Esto nos ayuda o nos contribuye a que haya o que sea un suelo más productivo. Una muy buena combinación de plantas que sean biotolerantes al estrés o algún impacto del medio ambiente, cambios de temperatura, eso nos provoca estrés. Entonces hay que seleccionar plantas que sean tolerantes a estos cambios y favorecer la asociación tripartida que aumenta rotación de nutrientes en el suelo. Entonces vamos a tener más macro y más micronutrientes de diferentes para las diferentes edades o etapas que vayan teniendo la vegetación en los ecosistemas.